Bueno, mucho gusto, mi nombre es Lina Mayorga. Yo soy Project Lead de Machine Learning para iniciativas de Customer Experience. Si quieres avanzar, Andrés. La idea hoy es que vamos a estarles hablando, como dijo Kate, del punta a punta de lo que nosotros hacemos, o sea, desde quiénes somos hasta qué hacemos y cómo impacta en el negocio utilizando tecnologías de Machine Learning. Entonces, pues voy a iniciar hablando de quiénes somos. Ayúdame, Andrés, con la siguiente. Y aquí voy a empezar por el área como tal. Entonces, Machine Learning es un área, un área cross de la compañía. Nosotros estamos apoyando todas las unidades de negocio en diferentes iniciativas y está dividida como en tres grandes grupos. AML, que es Applied Machine Learning, que básicamente se encarga de hacer como investigación y MVPs. MLT, que es Machine Learning Technology, que nos provee toda la infraestructura que utilizamos para todo el desarrollo de nuestros modelos que hacemos. Y Learning Delivery, que somos nosotros, Andrés, Kate y yo, que nosotros lo que buscamos es ayudar a las diferentes unidades de negocio a llevar sus iniciativas con la implementación de tecnologías de Machine Learning, como a obtener el máximo valor posible, tanto para el área como pues para la compañía. Como es una compañía cross, pues la van a encontrar en muchas áreas. Nosotros puntualmente estamos en Mm. iniciativas de Customer Experience y como tal interactuamos con todos los actores o con todas las personas relacionadas a Customer Experience, que es el mismo área de Customer Experience como tal. El área de User Experience, que es la que nos ayuda con esa parte de usuario final, las pantallas que debe ver el usuario, de pronto los wordings, de cómo preguntarle al usuario. IT, que nos ayuda con todo el tema de integración, de llevar nuestros modelos a el negocio como tal, y el área de Data y Analytics, que pues nos provee todas las fuentes de datos que nosotros utilizamos para construir nuestras soluciones. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es facilitar el desarrollo de las soluciones de Machine Learning a diferentes unidades de negocio con el fin de enfrentar sus desafíos, los desafíos que estas unidades tengan, buscando darle como la mayor ganancia o el mayor impacto mediante la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Todas estas iniciativas que llegan a nosotros de cada área o de cada grupo de Customer Experience, porque puntualmente nosotros estamos ahí, son iniciativas que están alineadas a los objetivos de la organización. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos o cualquier como ganancia que tengamos aquí, pues va a ayudar como hacia donde quiere llegar la organización. Siguiente. Entonces, entrando ya en contexto, durante el último año se presentó un crecimiento exponencial en temas de comercio online, un tema exponencial de cerca del 200%. ¿Y esto qué hace? Que crezca la cantidad de usuarios que tenemos, y cuando hablamos de usuarios en Mercado Libre hablamos de comprador y de vendedor, y asimismo entonces la necesidad de los usuarios con contactarse, buscar algún tipo de contacto, ya sea para una ayuda, para solucionar un problema, para un bug. Esa necesidad también hace que Mercado Libre necesite poder responder a ese incremento de demanda. Entonces se hace prioritario como poner al usuario en el centro, como en primer lugar, porque queremos seguir brindándole un excelente servicio, y empezar a pensar en el usuario como eje de la organización. Siguiente. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando entonces? Poder escuchar al usuario y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos quiere comunicar. Si tiene un problema, qué problema es, qué necesita. Poder interpretar el mensaje y según esa interpretación entender qué acción se requiere a lo que el usuario necesita. Entonces, este caso definitivamente necesita que haya un representante del lado de Mercado Libre que lo gestione, porque necesita de un ser humano que trabaje en este caso. Ok, yo necesito entender ese mensaje para llegar a esa conclusión y entonces decirle al representante con los skills necesarios para resolver ese caso, como, oiga, usted tiene este caso. O este caso simplemente requiere de alguna automatización que ya exista. No sé, emitir una etiqueta para que el vendedor slash comprador puedan enviar nuevamente el producto. Entonces, ok, yo entiendo tu problema
y aquí ya hay una automatización, entonces mediante Machine Learning digo, ok, tu problema es generar una etiqueta y se dispara una automatización que ya existe, que haga ese proceso y le quitamos la carga a un representante por detrás que tendría que leerlo, entenderlo y disparar la acción. Ese es un poco el problema con el que nos estamos enfrentando. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros queremos seguir creciendo aún mucho más que ese 200% que ya pues nos sentimos orgullosos, pero queremos seguir creciendo, pero asimismo no queremos seguir creciendo en número de representantes. Entonces, ¿qué queremos? Queremos poder atender de forma eficiente a nuestros usuarios de forma satisfactoria, que ellos sientan que tuvieron la respuesta a lo que necesitaban, al problema que tuvieron, sin necesidad de crecer en representantes. Es decir, que necesitamos, mediante soluciones más rápidas, mediante soluciones más precisas, que incorporen tecnología, y para eso estamos adoptando entonces Machine Learning, poder resolver los cuestionamientos de los usuarios. Para hacer eso y para entender temas de usuario, estamos utilizando modelos de NLP, que es procesamiento de lenguaje natural, que es lo que estamos haciendo para poder entender los mensajes. Acá les trajimos algunos ejemplos de otras compañías que están utilizando modelos de Machine Learning, utilizando la misma estrategia del procesamiento de lenguaje, y pueden ver que, por ejemplo, hay soluciones de chatbots que están implementadas en compañías como Amazon, PayU, Falabella. Este caso que les conté, como de entender cuál era el equipo con los skills necesarios para atender un caso, que es lo que llamamos nosotros derivaciones. Compañías como AliExpress, Santander o Eminem están utilizando NLP para resolver este tipo de situaciones. Amazon utiliza NLP para el perfilamiento de búsquedas, análisis de documentación en PayU o en Capital One. Entonces, pueden ver que en general en el mercado estas soluciones de NLP ya se vienen desarrollando y nosotros estamos adoptándolas con la misma idea de lograr una buena experiencia o una mejor experiencia al cliente. Sí, pues como les dije ahorita, tener que estar creciendo en la misma exponencialidad en representantes. Bien, gracias, Lina. La idea ahora es entrar ya en el caso de uso específico dentro de esa generalidad que exponía Lina, en donde buscamos entender las necesidades del usuario para mejorar su experiencia en la plataforma. Atendemos y resolvemos en el equipo varias problemáticas. Hoy en particular vamos a hablar de una en específico, en la cual lo que nosotros buscamos es poder contactar de manera eficiente a los usuarios que requieren alguna información o requieren alguna ayuda con el grupo de atención que en realidad tiene la información y es el responsable de responder esa necesidad o de resolver ese problema que tiene el usuario. Para eso entonces veamos este ejemplo. Juan tiene un problema con un pago, por lo cual se contacta con Mercado Libre, entra a la ayuda, tiene un problema. Llega un representante, el representante, dado que solamente Juan dice que tiene un problema con un pago, debe hacer algunas preguntas adicionales para tener más contexto del problema. Entonces le pregunta, confírmame el medio del pago. Dada la respuesta de Juan, donde el medio de pago es tarjeta de crédito, el representante que lo está atendiendo no es el correspondiente por ese medio de pago con el que efectuó el usuario la compra, entonces debe derivar el caso. Este flujo, digamos, que utilizamos de ejemplo es lo que queremos resolver. Para eso, pasemos a la siguiente, Andrés, perdón. Planteamos un sistema en donde en el sistema buscamos de manera integral resolver ese flujo. Entonces, tenemos un texto de usuario a través de un primer paso en donde tenemos un modelo de NLP, buscamos ver si entendemos cuál es la problemática y tenemos suficiente información, podemos asignarlo de manera directa a quien debe resolver su problema. Mientras que si no tenemos información suficiente, el mismo sistema hace las veces de lo que hizo el representante y busca contextualizar, porque ya tiene una primera información, busca contextualizar o sacar más información de lo que el usuario está diciendo, en este caso, por ejemplo, referente al pago, para que sea el usuario quien, después de esa contextualización que hace el sistema, escoja cuál es la opción que corresponde a su problema y ahí sí podamos hacer una asignación
directa al representante. De nuevo, todo esto para que tenga una experiencia buena porque llega directamente a quien debe resolver su problema y no debe esperar de más. Pasemos a la siguiente, Andrés, porfa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a enfocarnos en ese primer paso que dijimos, el usuario nos dijo cuál es su problema, vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, bueno, nosotros en el equipo utilizamos metodología de hipótesis experimentación, entonces básicamente hacemos sesiones donde hacemos levantamiento de hipótesis, dado el problema que estamos buscando resolver. Las que tienen, digamos que más sentido con la problemática las priorizamos y empezamos a hacer experimentación para validar o refutar las hipótesis. A raíz de eso, pues ya escogemos como los que tienen mayor probabilidad de ser la solución correcta y empezamos a hacer ya como implementaciones más profundas. Para este entonces primer modelo, es un modelo puro NLP, lo que hacemos es las fases típicas de modelado de Machine Learning. Tenemos una primera etapa de vectorización. Como les mencionaba, hacemos varias hipótesis o validación de varias hipótesis, por lo tanto probamos algoritmos como FastText por el tema de la rapidez que tiene en los procesos de vectorización. Dentro de Mercado Libre tenemos un equipo que se encarga de hacer representaciones vectoriales para extraer el contexto propio de lo que se mueve en la plataforma. Entonces probamos en vectorizadores propios de Mercado Libre. Probamos también TF y DF. Ya para la parte de preprocesamiento, que sería como la otra fase, hacemos como remoción de stopwords. Aquí vale resaltar que trabajamos con textos en portugués y en español. Entonces, bueno, ahí también tenemos como con paquetes y librerías típicas para definición de stopwords. Hacemos adicionalmente la inclusión de algunas, dado el análisis exploratorio de datos que realizamos en un principio. Hacemos remoción de plantillas entendido como información que se incluye normalmente en los mensajes y que no tiene ningún valor o ningún contexto para la problemática. Caso fácil de entender, por ejemplo, un saludo. Buenos días es una plantilla que podemos extraer de los mensajes. Hacemos mapeo de caracteres entendiéndolo como en lugar de hacer lo que normalmente se hace, que es una remoción de caracteres especiales, hacemos mapeo. Entonces, por ejemplo, para nosotros el símbolo de dinero lo cambiamos por la palabra dinero y eso ya empieza a tener valor dentro del mensaje y ya nos empieza a dar más contexto en lugar de hacer una remoción. Dicho esto, ya pasamos a la parte del modelo como tal. Empezamos con cosas del estado del arte, algoritmos de la familia BERT tipo Roberta. Probamos arquitecturas diferentes como XGBoost, LikeGBM, y luego de que hicimos toda esa validación, finalmente terminamos quedándonos con un algoritmo LikeGBM. Esto por el costo computacional que nos generaban los otros algoritmos y teníamos los mejores resultados con este modelo. Hay otra salvedad que es importante hacer y es que nuestros modelos deben escalar muy rápido. Nosotros atendemos alrededor de 10.000 requests por minuto. Entonces son modelos que deben estar pensados para escalar de manera rápida. Y también pues tenemos tiempos de respuesta muy bajos. Listo. Esto sería como el primer modelo. Si este primer modelo, de nuevo, logra extraer la información suficiente del texto, hace la asignación de manera directa al representante. Si es ambiguo, si no tiene suficiente contexto, entramos a la segunda fase, que sería el contextualizador. En este caso, el contextualizador cumple las mismas primeras fases del modelo NLP, igual es un modelo NLP, pero que no termina en una clasificación, sino que tenemos es un clusterizador, un KNN. Este clusterizador, ¿qué es lo que nos termina devolviendo? Nos termina devolviendo el top de las opciones que representan por probabilidad de mejor manera la necesidad del usuario, dado lo que ha dicho previamente. Básicamente agrupamos vectores similares, se miran los 100 vecinos más cercanos, distancia coseno, y rankeamos ahí por aparición de los vectores, haciendo la salvedad que pues cada vector tiene una representación en un problema de usuario. De nuevo, al final lo que va a terminar es en el top de los problemas que mejor representan la necesidad del usuario. El usuario es quien se encarga de seleccionar y de acuerdo a esa respuesta, entonces ya hacemos la asignación al representante.
Vamos entonces con las métricas. Una vez hemos hecho la implementación y la puesta en producción de estos modelos, el modelo NLP nos está dando una accuracy del 96% y por el modelo NLP se hace la asignación del 66% de los casos, es decir, pasan de manera directa al representante. El modelo de contextualización nos da una accuracy del 74%, responsable del 34% de casos restantes, de manera que en conjunto los dos modelos, ya como sistema integral, nos dan aproximadamente un 90% de accuracy para la asignación o para la solución de este caso de uso que estamos hablando. En la parte de contextualizador ahí podríamos profundizar muchísimo porque entran otras variables, ya digamos que en tema de elección del usuario hay muchos más factores que afectan la respuesta y el porqué, el performance de este modelo, pero digamos que en global nos permite entender cómo funciona la propuesta que nosotros tenemos implementada en este momento. Ahora los dejo con Andrés para que nos cuente un poquito del impacto. Gracias, Katy. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de contar un poco del impacto porque si bien somos un área que hace investigación y desarrollo y que valida hipótesis y tal, pues estamos dentro de una organización, con lo cual nuestro espíritu, más allá de la implementación, también tiene que ver con la optimización y la mejora, digamos, de nuestros procesos internos. Bien, aquí vamos a dar unas cifras muy de negocio. Mercado Libre y Mercado Pago reciben alrededor de 4 millones de consultas por mes, es decir, 4 millones de casos ingresan a nuestras plataformas para solicitar algún tipo de soporte o para aclarar algún tipo de sus dudas. El costo de cada uno de esos contactos, el costo es de $1 por contacto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos optimizar ese costo porque, como lo explicaba Lina al inicio, en la medida en que más contactos suban, más representantes van a subir y yo necesito mantener de alguna u otra manera ese crecimiento como un costo fijo y que no se me vuelva un costo variable, más contactos, más costo. Bien, en ese sentido, nuestro modelo anterior de derivación era un árbol de navegación tradicional determinístico y generaba un error de asignación del 30%. Bien, con lo cual, 1.2 millones de dólares estaban mal asignados. ¿Qué significa que estén mal asignados? Que el representante que debería resolver el tema A le llegaron casos del tema B, con lo cual tiene que volverlo a pasar al equipo B. Y eso genera un costo adicional de otra vez $1. Bien, entonces, ese 1.2 millones de dólares que están ahí malgastándose pasa de ser 30% y empezamos a manejar un costo adicional de solo el 10%, es decir, una reducción de 20 puntos porcentuales. ¿Qué nos lleva a eso en términos puros y duros de dinero? Que yo ya no mal invierto 1.2 millones de dólares, sino que estoy ahorrando $800,000 por mes solamente con llegar al 90%. Porque también hace ruido en la cabeza como con un 90% de efectividad es un buen desarrollo. Lo que pasa es que ese 90% nos está generando $800,000 de ahorro libres en el mes. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros hoy estamos en una situación en donde predecimos un grupo de usuarios que resuelven diferentes problemas. ¿Bien? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar primero a no predecir el equipo, sino a predecir el problema, o mejor, clasificar el problema. Cuando yo soy capaz de clasificar el problema, tengo una ventaja, y es que si yo conozco ese problema y está dentro de un pareto de consultas que tienen una automatización probable, yo podría automatizar la respuesta y todo el canal de consulta. ¿Eso qué significa? Que el usuario no llega a un rep, sino que yo le doy una primer solución automática, y esa primer solución automática me quita de la mesa $1 por cada solución automática que yo haga. Ahora, ese es, digamos, el camino que nosotros queremos seguir. Otro camino que buscamos es tratar de solucionar en el menor tiempo las consultas. ¿Por qué? Porque tenemos 3.600 representantes y son 3.600 representantes que contestan cosas que no generan valor. Imaginémonos que contesten, quiero devolver el producto que me llegó. Eso es tan sencillo como enviarles una etiqueta de Servientrega para que hagan la devolución del producto. Ese
trabajo de representantes no genera ningún valor, no están pensando, no están generando ningún tipo de valor agregado al usuario. Eso podría ser automatizable, con lo cual si nosotros identificamos esos lugares en donde reducimos tiempo y generamos, dignificamos el trabajo del representante, pues vamos a tener primero una planta de 3.600 representantes bien entrenados y dedicándose a lo que realmente le genera valor a nuestro usuario. Y segundo, vamos a generar una respuesta mucho más rápida a nuestros usuarios, aumentando lo que nosotros llamamos el NPS o el sistema de promoción de nuestra gestión. Básicamente hacia allá es donde vamos. Bien. Con esto, digamos, fuimos muy rápido. Creo que nos quedan 3 o 4 minutos más para una ronda de preguntas. Yo aquí les dejo, digamos, como el micrófono abierto para cualquier tipo de pregunta en cualquier orden de la presentación. Sí, aquí tenemos que apelar básicamente al negocio, ¿no? El negocio del Customer Experience o del Customer Service tiene un pareto de consultas, es decir, hay una porción muy grande de usuarios que se comunican por una porción muy pequeña de problemas. Y eso está claramente determinado, con lo cual el esfuerzo para tratar de clasificar cuáles son esos temas a los cuales les voy a dar prioridad, casi que está claramente definido por el histórico de consultas. Y aquí la pregunta es cómo lo hacen. Realmente es un tema muy manual. Tenemos 3.600 personas que etiquetan el problema en vivo y en directo. Con lo cual, cada vez que entra un contacto, esas 3.600 personas resuelven y tienen que escribir, bien, no es escribir, es cliquear, pero tienen que cliquear en una interfaz cuál es el problema. Con lo cual, viene un contacto etiquetado. Y ese etiquetado nos ayuda un poco a determinar cuál es ese pareto de consultas. Después, de ahí en más, el análisis de datos nos arroja otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente esa ruta crítica o ese pareto de consultas nos lo da el histórico de datos etiquetados por los representantes. Sí, claro, ustedes tienen el staff de 3.600 etiquetando datos y cada vez debería ser no necesariamente mejor, pero digamos menos ciego. Claro. esa claro. clasificación, sí, muy interesante. Claro. Y yo sumaría, dale. Perdón que te complemento ahí un tema que me parece importante también resaltar y es el tema del error operacional que puede haber detrás de ese etiquetado, ¿no? Lo cual ahí es donde entramos nosotros de nuevo, o sea, tenemos un insumo valiosísimo porque ya tenemos data etiquetada en volúmenes importantes de datos, lo cual para nosotros es como empezar con el diamante enfrente casi. Sin embargo, ese error operacional, ahí es donde entramos de nuevo a hacer procesos de limpieza, hacer procesos de análisis de datos, donde sacamos como todas nuestras armas en términos de los datos para poder limpiar lo que más podamos y ya tener como la entrada al modelo lo más depurada posible. Eso es una buena pregunta. De momento no lo hemos cambiado, pues. O sea, es decir, sí, de momento no. Pero hay cosas bien interesantes en esto y es que hemos encontrado, por ejemplo, barreras en decir, no, es que yo no quiero un chatbot o un voicebot porque un chatbot o un voicebot todavía no sabe qué es lo que yo quiero. Y si se dan cuenta, el approach que estamos haciendo es determine quién le resuelve su problema, no determine todavía su problema en genérico. Y eso nos ha ayudado un poco a romper barreras institucionales, como en todas las organizaciones existen. Y segundo, a tratar de entender con un primer modelo andando, con beneficios andando, qué es lo que está pasando por la cabeza del usuario. El siguiente paso, el tercer paso, porque ni siquiera es el siguiente, el tercer o cuarto paso va a ser construir un chatbot, pero va a venir con unos datos con los datos arreglados de una manera diferente, exactamente. Sí, lo que tú mencionas es clave porque digamos que lograr esa representatividad es fundamental para que la solución en sí tenga éxito, ¿no?
y en parte el que lo podamos hacer se debe al volumen que manejamos de información. Entonces, digamos que al tener un histórico representativo, nosotros haciendo ese análisis de datos, esa exploración, logramos extraer, por ejemplo, abreviaturas, expresiones que tal vez en un listado de stop words tú no encuentras de manera directa. Pero de nuevo, el volumen de datos nos da a nosotros las herramientas suficientes para que ya con exploración y con análisis de datos ya propiamente de ciencia, podamos lograr esa representatividad. Sin duda, esa primera parte es lo que es más costoso en una solución de estas, es lo que más tiempo lleva, es donde es más sensible el cometer errores y que de pronto al final el modelo no ande tan bien. Y lo otro que también es muy cierto es que en un primer proceso de limpieza, de depuración, análisis de datos, modelado posterior, no se encuentra de una vez el modelo exitoso. Eso va de varias iteraciones donde se va aprendiendo del comportamiento de los usuarios, se va aprendiendo del negocio, se va entendiendo cómo se mueve, cómo es la dinámica en sí del problema, de la semántica, de los usuarios. En realidad, al final lo que terminan representando es usuarios, y ahí es donde logra uno como generalizar y representar de manera adecuada para que el modelo funcione al final. Esto que les contamos de nuevo es un proceso donde hemos hecho varias iteraciones y donde hemos aprendido un montón.